noción intuitiva de autómata con un poquito de formalidad. Ahora vamos a utilizar los autómatas para poder detectar patrones léxicos, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro analizador léxico, justamente. Vamos a hablar de los árboles sintácticos. Entonces vamos a comenzar, vamos a abrir su nuevo proyecto. Este proyecto que vamos a crear va a ser la base de su sistema experto. Cada uno va a tomar eventualmente caminos divergentes, ¿verdad? Entonces sirve que al menos tengamos una base común. Entonces, por favor, van a crear en Other Project Types, van a crear un Visual Studio Solutions y bajo esta jerarquía van a crear una solución en blanco. ¿Una qué? Solución en blanco. ¿Por qué? Porque vamos a crear varios proyectos dentro de esa solución, ¿de acuerdo? Hay muchos módulos, ¿verdad? En el sistema experto, entonces no podemos trabajarlos como una sola pieza por cuestión de orden. ¿Sale? No. La solución en blanco les recomiendo que diga, bueno, al menos como fundamento, Sistema Experto 2005A. SE 2005A. Pasó 10 años, profe. Perdón, 2015. No va a preguntarle, bro. No, está bien, está Que bien. a lo mejor es por alguna. Me acordé al terminal del 5, no. Todavía no existía esta materia como tal. Porque esta es la reforma del 2007, así que. ¿Sale? Bien. Sistema Experto 2015. Muy bien. Entonces asegúrense de que sea blank solution, ¿verdad? O solución en blanco si lo tienen expuesto. Vamos a dar OK. Muy bien. Entonces en el Solution Explorer, donde lo tengan ubicado, porque pues, Visual Studio es personalizable, puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha. Y si no lo ven, ya saben, Menú View, ¿verdad? En el Menú View tienen todas estas ventanas y nosotros ocupamos ver el Solution Explorer, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Entonces vamos a agregar, por favor, un primer proyecto. Fíjense que hay que hacer clic derecho sobre el nombre de la solución y vamos a agregar un nuevo proyecto. El nuevo proyecto es una consola, ¿verdad?, de texto que le vamos a llamar testbed, al igual que lo hicimos en IA. Entonces se va a llamar console application, se va a llamar test cama de pruebas. La cama de pruebas es un archivo ejecutable que nos va a permitir hacer pruebas sobre las bibliotecas que vayamos a construir para ir depurando de manera segura, para ir avanzando, mejor dicho, de manera segura, y que cuando llegue la integración final, pues ya todo esté verificado. Justamente para eso es. ¿De acuerdo? Es más fácil depurar aquí que estar depurando la aplicación. ¿Cómo se llama? Testbed. Prueba cama. Entonces dice que es una aplicación de consola, ¿verdad? Y le decimos finish. Muy bien. Aparece nuestro programa main como de costumbre, ¿verdad? Y que ahí se queda. Ahí está muy bien. Todavía no tenemos nada que probar, de hecho. ¿Sale? Entonces vamos por la construcción de proposicional. Vamos a hablar de los árboles sintácticos, justamente.
recuerden que vamos a hacer un traductor del conocimiento de una representación legible por los seres humanos a una representación computacional, y eso requiere una traducción. Los compiladores en computación justamente hacen eso, traducir de un lenguaje en otro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar un poquito de la teoría de compiladores. Todo compilador en su primera etapa tiene un componente llamado analizador léxico. Lo que se introduce efectivamente es un documento de texto, por lo general, llamado source file, código fuente, ¿verdad? En algún determinado lenguaje, no me importa ahorita cuál sea, vamos a definir uno eventualmente para representar conocimiento. Entonces el analizador léxico lo que va analizando es cadena por cadena y separando los componentes léxicos. Recuerden que en lingüística un lexema es una idea indivisible, una palabra, por ejemplo. El lenguaje español está hecho de muchos componentes léxicos, siendo la primera de ellas las palabras, y las palabras también se dividen en verbos, sujetos, artículos, adverbios, etc. Todas esas cosas son lexemas, ¿de acuerdo? No confundir con la palabra sílaba, que la sílaba es la parte que integra un lexema, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Entonces el analizador léxico busca eso, lexemas. Ya llevaron lingüística en primaria, así que no voy a hablar de eso, ¿sale? Si no, están en serios problemas en esta materia. Entonces aquí inicia, ¿verdad? Como salida, aquí lo que vamos a obtener es un conjunto muy interesante. Vamos a obtener como salidas del analizador léxico componentes léxicos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el analizador léxico? Separar una unidad en unidades más simples, ¿verdad? Porque aquí viene un montón de frases, ¿verdad? Y aquí lo que hace el analizador léxico es partirlo en pequeñas partes más simples de procesar, ¿vale? ¿Qué esquema utiliza o qué tipo de problema, o qué estrategia general se utiliza en los analizadores léxicos para poder compilar? Es el famoso esquema divide y vencerás. Si algo está muy grande, pártelo en pequeñas partes, ¿no? Y resuelve, ¿sale? Así funcionan los compiladores y prácticamente todo lo que es la solución computacional. Aquí que entra un texto, ¿verdad? ¿Se fijan? Aquí viene información en forma de texto y aquí las salidas son componentes léxicos. Los componentes léxicos pasan a un analizador sintáctico. Y lo que sale de aquí son abstracciones de estas partes. Es decir, el analizador sintáctico verifica las relaciones con las cuales se construyen los componentes léxicos. Es decir, la casa es amarilla. Está correctamente escrito, tiene sintaxis correctas porque primero viene el artículo, luego el sujeto y luego el adjetivo calificativo, en ese orden. No es lo mismo amarilla, casa, la. Eso no tiene sentido en español. ¿Se fijan? Aunque sean los mismos componentes léxicos, no vienen en el orden adecuado. ¿Qué hace el analizador léxico? Verificar que efectivamente vengan en el orden correcto. ¿De acuerdo? Por eso marca C errores, ¿verdad? Syntax error, ¿verdad? No se esperaba esta cosa aquí. ¿Verdad? Okay. Esta es un autómata
para que vean dónde están los autómatas, esa se implementa con un autómata finito determinista, una FD, de los que vimos, y este es un autómata finito de pila. Autómata finito de pila, ¿sale? Entonces están en todas partes, ¿verdad? Los autómatas va a ser nuestra comida favorita en toda esta parte, ¿sale? Con un autómata finito de pila, ¿verdad? Lo que vamos a poder hacer, ¿verdad? La S ya saben de qué es, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a verificar aquí, o qué tipos de lenguajes acepta un analizador léxico. En teoría de compiladores, estoy dando un quick review de compiladores, obviamente. Aquí se reciben expresiones regulares. Ahorita vamos a caracterizar las expresiones regulares. Y aquí se aceptan, ¿verdad? O se procesan gramáticas, independent context, independent grammars. Ahí está. Gramáticas independientes de contexto son procesadas aquí. C++ es una gramática independiente del contexto, ¿sale? Son los lenguajes computables, ¿vale? Entonces, por eso les dije, saliendo de este primer parcial deben de poder hacer un compilador de eso, sin ningún problema, ¿vale? De Pascal, de Java, de lo que ustedes quieran. Los compiladores son la cosa más simple de hacer, ¿sale? Bien, del analizador sintáctico lo que se produce como salida, ¿verdad? Es un árbol sintáctico. Son las estructuras de datos, ¿sí se fijan? Información, información, más información, ¿sí se fijan? Aquí se obtiene un árbol sintáctico. Si el árbol sintáctico tiene una sola raíz, ¿qué creen? El lenguaje es correcto, lo que está escrito aquí es correcto. Si el árbol sintáctico no se puede conformar en una sola raíz, hay un error de sintaxis. ¿Se fijan la estrategia de condición final? Está bien fácil. Si puedes lograr un árbol eneario de una sola raíz, fregaste. Ya está todo bien. Si no se puede construir en el proceso un árbol sintáctico de una sola raíz, es decir, tienes una foresta en vez de un árbol, ¿verdad? ¿Qué sucede? Está mal el archivo. ¿Sale? Entonces, se busca que salga un syntax tree. Si sale un árbol sintáctico, ¿verdad? Pasa a un módulo de traducción. ¿Sale? Entonces, sería en teoría de árbol se llama iteración y preorden en un árbol. Vamos a iterar el árbol sintáctico en ese orden. Recuerden que hay 3 órdenes para navegar un árbol binario o eneario. Está el preorden, el inorden y el postorden. ¿Sale? Entonces, para hacer la traducción vamos a utilizar una estrategia de preorden. ¿Sale? Cualquier duda, estructuras de datos, vayan a sus cursos de segundo. Ahí hay árboles binarios a lo que hablamos. ¿Sale? ¿Sale? Bien, este módulo se llama traductor y es la parte más sencilla de hacer. Todas tras traducción es súper sencillo. ¿Sale? Porque como ya está verificada la sintaxis y son componentes léxicos de ese idioma, el árbol sintáctico tiene una versión equivalente de ¿quién? De lo que entró.
pero en su forma más fácil de procesar, en forma de árbol n-ario. ¿Sale? Entonces la traducción resulta ser trivial y en orden lineal, es decir, en una sola pasada se produce la traducción. ¿Sale? Y por supuesto del traductor, ¿qué creen que obtienen? Código intermedio, ¿verdad? Muy bien. Listo. Y por último, la optimización. El código intermedio es más fácil de optimizar. Puros robots, ¿verdad? Aquí. Entonces, obviamente, aquí se analiza que chequeos de redundancia y remoción de la redundancia, ¿de acuerdo? Todo lo que sea equivalente solamente se mantiene una copia. Si hay dos equivalentes, se reduce la segunda. ¿De acuerdo? Eso es optimizar. No hables de lo mismo dos veces. ¿De acuerdo? Porque consume más espacio. ¿Sale? Y si existe una forma más fácil de hacerlo, ¿qué creen? Se va a hacer. ¿De acuerdo? En este punto. ¿Vale? Y al final, ¿qué tienen? El target code, ¿verdad? El código objeto. La salida es lo que buscamos. El object code. Entonces empezamos con el código fuente como entrada y ¿qué tenemos? Como salida tenemos código objeto. El código objeto que nos interesa analizar es código que entiende un sistema de expertos. ¿Sale? En su representación computacional más eficiente posible. ¿Sale? Oh. Déjenme guardar esto para mí. Ya está. Muy bien. Vamos a hablar de un poquito de los compiladores, justamente, ¿verdad? Para trabajar con el analizador léxico, pero vamos a trabajar con autores. ¿Vale? Bien. Otra vez, de la manera intuitiva, ¿vale? Vamos a suponer que aquí tengo un libro de notas y yo quisiera hacer un analizador léxico capaz de distinguir entre los diferentes componentes. Por ejemplo, si yo estoy pensando en C, y digo C porque es un lenguaje que conocen, saben de qué está compuesto, espero, y es muy poquito. C tiene muy pocas palabras, de hecho. C no es de, ¿cómo se llama? De hecho es más difícil aprender inglés que aprender C. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene un conjunto léxico increíblemente reducido. ¿Sale? Entonces no puede ser un lenguaje difícil de aprender. Entonces les voy a vender eso porque efectivamente
A muchas personas les cuesta hasta 2 o 3 años aprender inglés. Y C, en un mes o en 15 días se aprende. ¿Sale? Entonces, no es posible que digan, es que prof, tengo problemas con el lenguaje. No, ese es el problema. ¿Sale? ¿De acuerdo? Como todo lenguaje requiere practicarse, ¿verdad? ¿Sale? Ahí está su ¿cómo se llama? Su fuerza. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Vamos a decirles un código de ejemplo. Clásico, ¿no? No hay ningún problema, ¿verdad? Inmediatamente, imprime 10 veces hola, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la computadora en realidad tiene que hacer muchísimas cosas para que eso sea verdad, ¿verdad? Porque el procesador no sabe ni siquiera qué es void, ni siquiera sabe qué es main, ni siquiera sabe lo que es un for el procesador. El procesador no sabe comprender eso. Eso es legible por los seres humanos. Es un lenguaje para humanos. El lenguaje C. ¿Sale? Para poder especificar qué programas, ¿verdad? Comportamientos. ¿Sale? Facilita mucho entre más hacer. Bueno, eventualmente, ¿verdad? Se puede llegar a muchas cosas, pero fíjense lo que separamos. Void, para empezar, es un componente léxico. ¿De qué tipo? Keyword, palabra base, palabra reservada, ¿verdad? O palabra clave. C++ tiene alrededor de 37 palabras reservadas. Es todo su vocabulario. ¿Sale? Vamos a separarlos. ¿Se fijan? Estamos separando un lenguaje. Entonces, vamos a hablar de los componentes léxicos. Léxicos de C. ¿De cuáles se acuerdan? Void, int, char, float, int, unsigned, signed. ¿Cuál más? Repitió int. ¿Eh? Repitió int. ¿El qué? Repitió int. Ah, sí, perdón. ¿Qué más? Long. Float ya está. Double. Short. Short. Bool. Go to. Vamos, muy bien, está bien. Go to. ¿Qué más? Include, ¿no? ¿Other? Include, no. ¿No? Struct. El if. El else, el break. Default. Switch. Case. Namespace. Namespace. Using. ¿Cuál? ¿Cuál? While. Ok. El do. ¿Qué más? Se están acabando, ¿eh? For. Continue. Se están acabando, ¿eh? Ya se están acabando las palabras. ¿Ya es difícil Type cuál? def. ¿Eh? Type def. Type def. ¿Cuál más? ¿Eh? ¿Cuál? Return. Return. Class. Size of. Public. Protected. Private. ¿Qué más? Class. Ahí está class. Enum. ¿Cuál más? Friend. Static. Friend. Static. Const. No. Profe, la que vimos la semana pasada de guión bajo que dijiste, No, tampoco es. No. ¿eso qué viene siendo? Funciona. Volátil, profe. Volatile. ¿Cuál más?
Pero está bien sencillo, o sea, es el vocabulario más simple, ¿no? Aprenden más palabras en 2 sesiones, ¿no? De otro idioma. ¿Sí o no? Entonces no entiendo por qué es difícil este lenguaje. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Sí o no? Esas serían las palabras reservadas. Léxicos de C que pertenecen a qué? A keywords, palabras clave, ¿verdad? Todavía no se acaba el conjunto de los léxicos. Entonces, hacer un analizador léxico que te detecte estas palabras es trivial, ¿sí o no? Porque el conjunto es finito, ¿sí o no? ¿Sale? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Verdad que es bien difícil? Hasta a mí yo dije, ¿cuál falta? Bueno, pues las buenas, faltan las del auto, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cuál más faltaría? This. ¿Mande? This. This es palabra reservada, importantísima, ¿verdad? Operator, ¿verdad? Entonces ya se están acabando, ¿verdad? Ya son cuestiones avanzadas, ¿no? Las que empiezas a pensar, ¿no? Static cast, dynamic cast, Atom. ¿no? Dynamic cast, reinterpret cast. Vayan marcando con asteriscos las que les sean novedad a ustedes y repasen esos temas. ¿Para qué sirven? Ya están. Constcast. Template. ¿Verdad? Define también No. incluida, ¿no? No. Un entorno completo de desarrollo en C++ requiere 2 compiladores. Uno llamado C preprocesador de C, y otro llamado compilador de C. Son 2 lenguajes. ¿Sale? Estoy hablando nada más de C, ¿verdad? Un preprocesor es nada más un analizador léxico, ¿verdad? Aparte, que transforma texto en otro texto. Por ejemplo, el gatito include, ¿qué significa? Es una orden al preprocesor para que pegue texto en este documento, ¿verdad? Y lo pegue, literalmente lo pega de ese archivo y se lo pasa ¿a dónde? Al compilador. ¿Sale? No es parte de eso. ¿Sale? De hecho, puedes escribir un programa sin include. ¿Sale? A menos de que llames tú todo el sistema operativo por tu cuenta, ¿verdad? ¿Sale? Y sí se puede. ¿Sale? Junior, muy bien. Try, catch. Esas son las cuestiones que se nos están acabando. Bien, hasta ahí la vamos a ver. ¿Sale? Vean que es un conjunto bastante limitado. Y aún así es difícil de recordar, ¿verdad? ¿Sale? Más bien te acuerdas de ellas cuando las necesitas. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? En cambio, si les pido, dígame todas las palabras en español que saben en este momento, que sean sujetos, que sean sustantivos, sacamos una lista rapidísimo, ¿no? Pero más grande. Entonces, por Dios. ¿Sale? Bien. Luego, esas son las palabras clave. ¿Qué más siguen? C++ tiene más operadores que palabras reservadas. Empezamos. ¿Cuál? Más, menos, coma, 2 puntos, 2 puntos, más, menos, menor, menor igual, mayor igual, más igual, menos igual, por igual, entre igual, módulo igual. El entre solo. ¿Mande? El entre solo. ¿El qué? Entre. Ah, El ternario. entre, mul, Mayor. Móvil. mayor, menor, menor, 2 puntos interrogación. mayor, igual, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Menor, igual.
interrogación, ese es un solo operador, ¿verdad? Interrogación, dos puntos, ¿sale? Ese es un solo operador, ¿sale? Es el único trinario que existe, por cierto, que requiere tres operadores, operandos. ¿Qué más? Or, and, XOR, not, negación, conjunción, disyunción, ¿sale? ¿Qué más? Paréntesis, asociativos, corchetes, agrupadores. Apuntador. ¿Cómo que apuntador? ¿Cómo es esto? El guión flechita. Se llama operador de indirección de miembro. Punto, flechita, diagonal también es un operador. Selector de offset, desplazamiento de miembro. Son los nuevos, son los advanced, ¿verdad? ¿Cuál más? Diagonal invertida. No. ¿Cuál más? El módulo, el operador de indexador, ¿verdad? ¿Cuál más? ¿No? ¿Y el infinito, Javi? 6 es un operador. Debería estar en este lado. El not también, ¿no? ¿El qué? El que es el Este not. ya está. Y el no también. ¿Qué más falta? Diferente. Diferente de, no igual. Exactamente igual. ¿Qué más falta? Igual comilla. Ese es otro tipo de componente léxico, son cadenas. Están los números, cadenas, números, esos son otros componentes léxicos. Ahí está. Profe, el de interrogación espacio dos puntos, ¿cómo se llama? Interrogación espacios dos puntos, operador de Ternario. ¿Dónde? Es el operador ternario, ¿no? Sí, pero Es un operador trinario, de hecho, no ternario. Ternario, sí, operador ternario, pero es para hacer funciones, no me acuerdo el nombre correcto. ¿T o trina? Ternario, trinario también está ahí. Profe, también existe, bueno, unos que primero igualan y después hacen la Para operación. hacer condición. Pre y Esto post, igual a esto. más, menos son pre y post. Ya está. Uno que es igual, que iguala más. ¿Igual a esto? No entendí. Ah, igual, más no, eso no existe. Pero como las tres. Más igual sí. Porque aquí si pones esto sería error de sintaxis, se espera una cantidad a la En derecha, lugar de ¿verdad? hacer algo con en lugar de hacer Para dos completar el valor, ¿no? o dos ¿Sí se fijan? haces nada más una condición ternaria. El operador de asignación, nada me dijo. Esto y esto hacen esto. Al igual, lo usamos cada rato. ¿Sale? Ese es el operador de asignación y ese es el de comparación. ¿Sale? O sea que si esos dos son ¿Qué iguales, más? hace lo que yo digo acá. ¿Cuál de otros se acuerdan? El punto y coma, el separador de expresiones. Lo puso al inicio, ¿no? No. Lo puso al inicio el punto y coma. No, pues Es el separador de expresiones. ¿Sí o no? O sea, sin ese, olvídate. No terminas una expresión, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué más? ¿Ya? Punto. Ah, sí, punto selector de estructuramiento. Estaba. No me acuerdo, creo que el punto no lo puse. No, puse dos puntos y dos puntos, dos puntos. El guión bajo, profe. Ese es el de herencia y ese es el de alcance, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cuál otro? Guión bajo también, Cuando ¿no? quieres lograr No. una función desde otra. No, cuando quieres entrar, cuando una clase la quieres ver. Bien, de hecho es una lista más grande, ¿sale? Porque no es un Definitivamente. icono. Bueno, y luego esos son los operadores. Luego el conjunto más grande, de hecho, y es prácticamente infinito.
los identificadores? Eso es lo que- Los números que creen son finitos. Porque existe un máximo soportable, ¿verdad? Por el compilador para expresar un número. Pero no para escribir. También es un conjunto grande, pero muchísimo más grande. El de identificadores es muchísimo más grande que el de los números. Porque C no te da muchos límites con respecto al nombre de un identificador. ¿Cuántas letras deben de formar? ¿Sí o no? ¿Sale? Los identificadores, ¿cuáles son las reglas de los identificadores? Ya no puedo hablar de todos los identificadores porque es un conjunto bastante grande, pero sí puedo hablar de qué, de su expresión regular. ¿Sale? Ok, los identificadores, ¿con qué deben de empezar? Son cadenas, eso sí lo puedo redactar, ¿verdad? Son cadenas, ¿verdad? Que deben de iniciar con guión bajo o cualquier letra, ¿verdad? Seguido de 0 o más letras o números, incluido guión bajo. ¿Se acabó? ¿No tiene 32 caracteres como límite? No, en los nuevos compiladores no. Antes sí había 32 de límite, ¿por qué? Porque antes los compiladores eran más viejos y había poca memoria, ¿no? Para almacenar la tabla de símbolos. ¿Sale? Pero ahorita con las cantidades de memoria que hay, prácticamente yo creo que se extiende, si no es que a 256 o a 1024 letras. Y tiende a crecer. ¿Sale? ¿De acuerdo? Porque hay más memoria cada vez en los compiladores. ¿Sale? Eso te lo creo en TurboC. En TurboC eran de 32 máximos. Pero ven qué entorno trabajan. ¿Sale? Bien, entonces el conjunto es bastante grande, ¿verdad? ¿Sale? Hablar de todas esas palabras que las indican, ¿verdad? Luego, ¿qué son? Esos son los identificadores. Luego, ¿cuál sigue? Los números, ¿verdad? Son cadenas, ¿verdad? Que inician con, que pueden iniciar con más, menos, ¿verdad? Y cualquier secuencia de números, opcionalmente un punto y opcionalmente cualquier secuencia de números. ¿Sí o no? ¿Sale? Cualquier secuencia con más, menos, y aquí me faltó la especificación de la base. Y luego, ahí está, ¿verdad? Nomás para ordenarlo bien, que quede claro. ¿Se fijan? Las expresiones regulares son muy fáciles de definir. ¿Sale? Muy bien. Muy bien, esos son los números en C. Así de fácil. Ejemplos de especificación. Especificación en base ASCII. Supongo que me acuerdas. Especificación en ASCII, ¿verdad? Sería cualquier, ahí está, apóstrofe es la especificación de base que en ASCII, ¿verdad? Y cualquier secuencia de ASCII, ¿no? Por ejemplo, ese sería el número que ACD es un número, ¿sale? Es un número especificado en ASCII, el ACD, por ejemplo, ¿sale?
En octal, ¿se acuerdan? ¿Qué debe de iniciar? La especificación de base es el qué. Puede ser negativo o positivo, ¿sí o no? Ahí está, un menos número ASCII, ¿sí se fijan? Menos, ahí puse el signo y es opcional, ¿sí o no? ¿Sale? Otro ejemplo, el más, base octal, ¿cuál es? 0, ¿verdad? Debe iniciar en ASCII, si quieres representar el número en octal, debe ser 0. 47, por ejemplo, eso es 47 base octal, ¿verdad? ¿Sale? Ahí está. En hexadecimal, ¿cómo sería? El especificador de base 0x, ¿sí o no? ¿Sale? Ahí está. Flotante. 3 puntos. Es opcional, ¿verdad? El siguiente bloque de datos. Aquí se fijan. Opcionalmente un punto y opcionalmente ¿qué? Pues ya pegué. ¿Sale? La que no es opcional es ¿cuál? Luego cualquier secuencia de números. Esa es obligatoria. ¿Sí o no? Las letras también forman números. ¿Sale? Porque tienen una tabla ASCII equivalente, ¿no? ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Muy bien. ¿Cuántos conocían esta? ¿Cuál? La de arriba. No sabemos el código, pero así como de clase. Como número no lo... La manejan como cadena, pero no como número, ¿verdad? Es muy útil. ¿Saben? Es muy útil. Números en ASCII. ¿Saben? Ok. Entonces... Usamos, ¿no? Para imprimir el escenario, ¿no? Salud. Hacemos un Salud. for, hacemos un Gracias, for gracias. y llevamos el abecedario con eso. Bueno, luego de los números, los identificadores, números, ¿qué creen? ¿Ya acabé? Porque de los identificadores, según la sintaxis, se convierten en ¿qué? En variables o funciones. ¿Cómo pasa de repetir? ¿Puedes repetir eso? ¿Ya no? ¿Cómo? Dependiendo de la sintaxis, o sea, el analizador sintáctico, ¿qué haría ahora? Darle relación a cada símbolo, ¿verdad? A cada componente léxico. O se trata de que estás declarando una función, ¿verdad? Entonces, viene la sintaxis. Por ejemplo, el programa que acabamos de escribir respeta una sintaxis muy común, la declaración de una función. ¿Sale? ¿Qué sintaxis es? Se espera un analizador de qué tipo? Type, ¿verdad? En la familia de palabras reservadas, ¿cuántos tipos hay? Ahí están todos los tipos, ¿verdad? Void, char, float, int, bla, 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 bla. Todavía se pueden clasificar, ¿sí o no? ¿Sale? Se especifica un tipo. Luego, ¿qué? ¿Qué significa ahora a continuación? Un identificador. Es forzoso, ¿verdad? Eso significa opcional. Porque si la función no tiene tipo, por defecto es entera. ¿A qué no se viene eso? Si no le especificas el tipo de retorno, ¿qué crees? La función se convierte en entera. ¿Sale? Es el default type, por cierto. En C, el tipo por defecto es int. ¿Sale? Luego viene un identificador y siempre debes de escribir ¿qué? Paréntesis, ¿verdad? Y opcionalmente, ¿qué va aquí adentro? Argument list, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es una sintaxis. ¿Sale? Le estoy reemplazando con otros símbolos, ¿verdad? Lo que es opcional, lo que es forzoso, ¿sí se fijan? ¿Sale? Y luego viene forzosamente llaves, ¿verdad? Y viene ¿qué? Sentence list, ¿verdad? Y este bloque es opcional. En donde type se puede producir ¿en qué cosas? En una de estas. Void, or, int, or, puntos suspensivos,
todos los tipos habidos y por haber, ¿sí se fijan? Ya no puse todo el resto, porque son un subconjunto de las palabras reservadas, ¿verdad? ¿Sale? Un tipo también puede ser un identificador, ¿verdad? ¿Incluidos quién? Los IDs, ¿sí o no? Porque puede ser un tipo definido por el usuario. ¿Sale? ¿Ya se fijaron? Eso es recurrencia, ¿verdad? El mismo identificador te permite crear otras construcciones. Los compiladores son recursivos. Siempre. ¿Sale? ¿De acuerdo? La recurrencia es natural en ellas. En los compiladores. Ahora sí. ¿Qué más sigue? De identificador, pues puede ser cualquier identificador. Ese ya está especificado, ¿no? Las reglas de un identificador. ¿Sale? Luego, ¿qué seguiría? Un argument list es que se puede producir en una que en el conjunto vacío, ¿verdad? O ¿se fijan? O en el conjunto con quién, con un type, ¿sí o no? Y luego opcionalmente un ID. Si no especifica en el tipo, por default es int. Oh, ¿sale? ¿De acuerdo? El tipo es opcional, ¿sí se fijan? Luego, opcionalmente, coma, ¿verdad? Y recursivamente, ¿quién? Argument list. Fabuloso, quiere decir que se produce a sí misma, ¿verdad? Y puedo seguir la lista de parámetros, ¿sí se fijan? Tantos parámetros como yo quiera. Eso es recursión, ¿verdad? ¿Sale? Perdón, y punto y coma no va, una mala costumbre. ¿Sale? ¿Falta un corchete también, no, profe? ¿O? Aquí, ¿verdad? Justamente ahí, ¿verdad? Antes de cerrar el... Se fijan que este es el caso base, ¿verdad? Es el caso que finaliza. Que ya no sigas escribiendo nada. Y hasta ahí terminas. O decidas que escribir un tipo y continuar con coma separada otra argument list. ¿Se fijan? Hasta que tú deseas terminar. ¿Vale? En compiladores a esa sintaxis se le llama BNFs. Backus Now Form. Así, ya se ve bonito. Forma de Backus Now. Un lingüista matemático del siglo de XIX. ¿Sale? O sea, la teoría de compiladores existe antes de las computadoras, de hecho. Son lingüistas los que hicieron todo este trabajo. ¿Por qué? Porque esos son los patrones que nuestros autómatas, ¿qué van a hacer? Procesar, ¿verdad? ¿Sí se fijaron? Si no sé sintaxis, no sé qué voy a procesar. O qué debo de exigir, ¿verdad? ¿Sale? Ok. Ya está bien definido, ya terminamos la línea de parámetros. ¿Sí se fijan? Falta la lista de sentencias, ¿no? Entonces, una sentence list se produce en qué? Puede ser vacía, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Que no escribas nada y está bien. Pero saben que debe de exigir void, ¿verdad? ¿Sale? El análisis semántico es el que hace ese trabajo. ¿Sale? Puede ser vacía. ¿Qué más puede ser? Toda expresión, ¿verdad? Debe ser una sentencia. Entonces sería una sentencia y siempre termina con ¿qué? Punto y coma. O, ¿verdad? ¿Qué seguiría a continuación? Se cierra el corchete, ¿no? ¿Mande? ¿Se cierra el corchete? No. Porque puede ser, opcionalmente puedes escribir otra, ¿qué? Ah, ok. Sentence list, ¿verdad? Se fijan, el concepto es recursivo.
puedes seguir escribiendo. ¿Sí o no? ¿Sale? O puedes almacenar entre corchetes ¿qué? Otra sentence list. ¿Sí se fijaron? O sea, puedes usar tantos corchetes adentro como tú quieras. Puedes agrupar como tantas quieras. ¿Sale? Ahí está. Y nos falta, ¿qué más? Ya está el caso recursivo, ya tengo el caso base, ya terminé una lista de sentencias. Una sentence. Ahí viene la última, ¿verdad? ¿Sale? Falta una llave al final, sí. Aquí. Una sentencia, ¿qué puede ser? Un bucle condicional, una bifurcación condicional, condicional con else, ¿verdad? Un for, un while o un do while, ¿sí o no? ¿Sale? Un switch, o expression. Una de estas, ¿verdad? Solamente una sentencia puede ser una de estas, ¿de acuerdo? En donde conf se produce en ¿qué? En if, paréntesis, ¿qué? Expression, ¿verdad? Debe haber una expresión. Y esta es, ¿qué creen? Opcional. No pasa error de nada. El compilador toma el valor de la última ¿qué? Expresión evaluada. ¿Sí o no? Tengan cuidado. Eso es muy poderoso. Y también peligroso en un sistema multiprocesador. ¿Sale? ¿A poco les dijeron que siempre iba una expresión ahí? Están equivocados, es opcional. ¿Sale? Luego que sigue, a fuerzas debes de escribir en el caso, o tienes dos sopas, o le escribes así y debe de decir solamente una expresión separada por punto y coma. O sería un if con qué? Con una expression opcional con una lista de sentence list, ¿verdad? Ya estamos aprendiéndose así. El general, el todopoderoso, ¿sabes? O sea, te puedes construir con esta recursión, puedes construir lo que sea. ¿Sí o no? O sea, ya puedes meter ahí arriba que, si se fijan el detalle de haber metido sentence list, puedes meter todo esto de nuevo, ¿sí o no? Adentro de ese corchete. Whiles, fors, do's, ifs, anidados, switch, todo lo que quieras. Porque a veces está la clásica pregunta, Rob, ¿puedo meter un if en un switch? Y yo, Dios. Si el caso recibe una lista de sentencias, por lo tanto metes todo lo que quieras. ¿Sí o no? Aquí ya no hay duda, ¿verdad? Oye, ¿por qué no nos enseñaron así? Muy simple, necesitan madurar mentalmente. Ahorita ya pueden comprender esto. Al principio no, metes esta formalidad y dices, ¿qué es eso? Nunca he tenido experiencia programando, ya la tienes, ¿verdad? Ya es más sencillo comprenderlo. ¿Sabes? Ok. Por eso no doy primeros ni segundos, me aburro. Es Dios. Está bien, ahí está. ¿Se fijan? Entonces es bien fácil producir sintaxis. ¿Se fijan? Ustedes ya pueden producir la del for, la del while, la del... ¿Se fijan? Poco a poquito, con lo que ya sé, con lo que ya saben. Ya no continúo, digo, porque realmente lo que quería expresar era la facilidad con la que se producen estas cuestiones. ¿Sale? Aprender a hacer lenguajes es trivial. ¿Sale? ¿De acuerdo? No le tengan miedo a escribir un compilador. Van a hacer uno, el de ustedes. ¿Sale?
Tranquilos, poco a poco. Bien, vamos a guardar. ¿Sale? Y digo, es para que entiendan más o menos cómo se genera esto, ¿no? Bien, nada más les voy a escribir la del for porque hay una sintaxis que soporta ese for. También entonces tenemos que for, ¿verdad? ¿En qué se produce? En escribir la cadena for, siempre con paréntesis, ¿sí o no? Escribir una expresión que, ¿qué creen? Es opcional, ¿sale? Punto y coma. ¿Qué más sigue? La siguiente es, ¿qué creen? Opcional. Y el último, ¿qué creen? Es otra expresión. ¿Qué es? Opcional. Y puede ir con una sentence list vacía, ¿verdad? Simplemente pongo a la derecha ¿qué? Entre llaves. O va una sentence, ¿verdad? O va una sentence list, ¿verdad? Entre llaves, ¿sí o no se acuerdan? O va una sentencia o va una sentence list, porque ya tenemos la parte de sentence, ¿verdad? Sentence se puede producir en todo esto, ¿verdad? O hasta en una expresión, ¿vale? Sentence con qué? Punto y coma, ¿verdad? Ahí está, hay que tener cuidado. O puede ser una lista de sentencias. Encerrado por llave. ¿Qué pasa? Si la segunda expresión es opcional, ¿cómo saldrá el for? Ese es el problema. Todavía piensan como el libro. No pensamos como máquina. ¿Crees que a la máquina le interesa un soberano pepino? ¿Qué hace? Se permite escribir, ¿verdad? Tú lo dejaste así. ¿Tú lo dejaste así? ¿Sale? Ok, vamos a poner a prueba esto y se van a sorprender de las cosas raras que pueden construir con esto que vimos hoy. Van a ver, ahora están viendo un set que nunca han visto antes. Bien, ¿se acuerdan? Vamos a escribir ahora aquí. Esta es nuestra cama de pruebas, por eso se los dejé aquí. Por ejemplo, ¿le puedo poner un poquito de zoom? Claro. ¿Más así? Ahí está. Bien. Dice que puedo escribir, ¿verdad? Una variable, una función sin tipo, ¿no? Entonces sería mi función vacía. Ahí está. ¿Sí o no? Ya sabemos que es default int. ¿Return qué? Al menos debo de retornar 0. Me está marcando, es que este es un compilador de C++, perdón. En C es opcional, en C++ es forzoso. En C es opcional. Por eso aclaré de que, bueno, aquí me defiendo, ¿verdad? Aclaré que para C, ¿verdad? ¿No solo en C? ¿C++ se ocupa tipo? En C++ se ocupa expresar un tipo, es forzoso. Pero la lista de documentos es opcional. Bien, vamos a compilar esto, si nos debe marcar el error. C++ sí exige el tipo de retorno. No, sí es cierto, es error. Aquí, missing type specific, se asume entero. Nota, para C++ no se soporta que default integer. Todavía te dice el error, ¿verdad? ¿Sale? Ya están entendiendo mejor el error, ¿verdad? Sí. Pues sí. Pues sabemos gramática, no hay pedo, ¿verdad? ¿Sale? El problema es que todo lenguaje, en toda escuela que no les enseñan gramática, ¿sale? Está mal, en cualquier idioma. Las buenas escuelas enseñan gramática y sintaxis para dejarlos libres. ¿Sale? ¿De acuerdo? Si su escuela se enseña con ejemplitos de que la gallina chica y gallina qué, está mal. ¿Sale? ¿De acuerdo? Aprender con ejemplos es que ustedes vean cómo aprendieron C++ en primero y segundo. Mediante ejemplos. Esta es la peor estrategia de aprendizaje del lenguaje. De primero se Porque no sé si una muletilla así. Porque no pueden, exactamente, aprendes patrones.
pero no aprendes a construir tus ¿qué? Tus propias soluciones. ¿Se fijan? ¿De acuerdo? Ok, ya casi terminamos. Sí, nada más para que vean. Ok. Una lista de sentencias puede ser vacía, ¿sí o no? O puede ser anidada. Ahí está. ¿Esto es válido en C? ¿Más? Sí. Sí, porque la gramática... Bien, ¿marca error? No. ¿Puedo escribir esto? ¿Otro anidamiento? Sí. Y sigue compilando sin problema alguno. Success, ya está. Bueno, no hace nada, ¿verdad? Busca main. fmod return value, eso sí. Perdón. Ahí está, dice que no encuentra main, ¿verdad? Pero eso es otro error. No es del compilador, dice el linker que... Otra de las cosas que no sabemos leer es a quién echarle la culpa, a qué módulo le corresponde esa responsabilidad. Esto no es del compilador, es del enlazador. Linker error. No, está escrito perfectamente, ¿sí se fija? Pero esto no funciona. Ok. Si le pongo main ya no hay bronca, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué más sigue? El for hace rato les decía, oye, ¿por qué el if puede ir con o sin sentencia? If sucede algo, printf. Ahí está. Se esperaba una expresión, en C++ iba a ser forzoso. Ni modo. Syntax error, punto y coma. Ah, pero este no. A ver. Eso espera. Ah, mira qué cabrón. For, está bien. Este sí. Antes eran opcionales, ya me están obligando a hacerlo. Ya está. Solamente que esto lo hace por cuánto. Siempre. De manera indefinida. ¿Sale? Este lo va a hacer siempre. Ahí está. ¿Sale? Exactamente. ¿Sale? Entonces, ¿quién les dijo que el for llevaba expresiones ahí cuando son opcionales, verdad? ¿Sale? Ahí está. ¿Dudas? Bueno, poco a poquito vamos con esto de los lenguajes. Hoy vimos un poquito de sintaxis, ¿verdad? Trabajen un poquito con eso. Ya tenemos nuestro proyecto de pruebas. Y pues bueno, diviértanse en un ratito. Mañana nos toca 3 horas. Mañana hacemos el analizador léxico del lenguaje que les voy a enseñar. Se llama el lenguaje proposicional de lógica. ¿Sale? Es el compilador proposicional. No.